Aquí pues una vez más compartiendo la palabra de Dios, y antes quería compartir con ustedes y con los hermanos que están y amigos que están viendo en Facebook que mi esposa y yo pues tenemos 30 años de casado y hace poco que los cumplimos estábamos viendo cosas que aún no hemos mejorado. Y uno de los puntos tiene que ver con el trato de nosotros y también con nuestros hijos. Entonces hemos estado recibiendo algunas consejerías que han sido muy buenas, tanto para mi esposa como para mí. Y eso nos ha ayudado a venir y acercarnos a nuestros hijos y poder platicar con ellos y decirles algunas cosas que nosotros hemos identificado y que pues cuánto los hemos dañado, aun cuando ya están adultos, aun cuando 30 años de casado, pero pudimos identificar con mi esposa a raíz de esa consejería individual que hay cosas que nosotros teníamos que arreglarlas primero entre nosotros y luego acercarnos hacia cada uno de nuestros hijos, para poder como mejorar algunas cosas que estaban ahí escondidas y que creíamos nosotros que por causa del perdón y pedir perdón y perdonar, eso ya estaba solucionado. Pero nos dimos cuenta que no es así. ¿Qué les digo con esto? Que necesitamos buscar consejería. Necesitamos buscar consejo de cómo educar a nuestros hijos, porque no siempre tenemos la mejor forma de educar a nuestros hijos, aun cuando están adultos. ¿Cuál es la mejor forma para relacionarnos con ellos? El tema de hoy tiene que ver con el Padre misericordioso, que todos nosotros vamos a aprender de ese Padre misericordioso, pero también ubiquémonos como padres. ¿Qué tan misericordiosos son o somos con nuestros hijos cuando ellos se muestran arrepentidos por alguna falta que ellos hayan cometido o que vienen arrastrando alguna mala conducta hacia nosotros como padre? Pero cuando el hijo se presenta arrepentido, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo los recibimos? El Padre misericordioso es el tema que vamos a hablar hoy, el Padre misericordioso ante su Hijo arrepentido. Vamos a orar. Pongámonos de pie y las personas que están viendo en Facebook, pues tengamos una actitud de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, sabemos que estamos aprendiendo en la vida como creyente, estamos aprendiendo cómo ser un mejor creyente, un mejor cristiano en nuestra conducta, especialmente en nuestra casa. Señor, porque la familia integra la iglesia, varias familias integran la iglesia, y queremos entonces trabajar desde nuestra casa y especialmente como padres y especialmente como hombres, como padres de familia que tenemos hijos que de repente no tienen la mejor actitud o la mejor conducta, pero que en su momento ellos reconocen su falta y vienen quebrantados hacia uno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra conducta cuando tu hijo se acerca a ti quebrantado? Gracias, Señor, y te pedimos que tú te glorifiques en lo que vamos a aprender hoy, Señor, en tu santo nombre. Amén. Hermanos, queremos que busquemos en Lucas 15, vamos a leer porque vamos a repasar, antes de ver todo el contexto, antes de leer el tema. En Lucas 15 dice rápidamente, Lucas 15 del 11, vamos a leer hasta el 24. Lucas 15 del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el pasaje que nos compete hoy está del 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Queremos, hermanos, tratar este punto ya leímos el contexto. El hijo se fue con todos los bienes, con todo el dinero, después de haber vendido los bienes que el padre le dio obligadamente. El padre tuvo que verse obligado a darle la parte que le correspondía. Vendió su parte, y con el dinero se fue lejos de donde su papá, retirado de donde su padre. Y es interesante aquí, con solo que se fue lejos de donde su padre, ya sabemos de que no le iba a ir nada bien. Y luego igual vimos de que desperdició sus bienes y vivió una vida desordenada, llegó a faltarle, empezó a buscar trabajo, y el único trabajo que encontró fue de apacentar cerdos, de cuidar, de darle de comer y estar ahí pendiente de ellos. Un trabajo muy deshonroso para los judíos, porque el cerdo es uno de los animales más impuros. Y ese es un trabajo, y no solamente trabajó ahí, sino que deseaba comerse la comida de los cerdos. O sea, llegó hasta lo más bajo, tocó fondo. Pero él reflexionó y dijo: los empleados de mi papá están mucho mejor que yo. Así es que voy a ir donde él, me voy a levantar y voy a ir donde él, y voy a decirle que me reciba, y decirle que he pecado contra el cielo y contra él, y que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Eso él lo planeó. Él pensó decirlo, lo planeó. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero ¿qué sucedió? Aquí ya es manos a la obra. Un hijo arrepentido. No solo arrepentido de su pensamiento, sino de su actitud. Y aquí, hermanos, quiero aclarar, y amigos, que el arrepentimiento, lo que vamos a leer aquí, se muestra con hechos. No solamente de palabra, de estoy arrepentido. El arrepentimiento, si es realmente un cambio de pensamiento, el cambio de pensamiento se manifiesta en el cambio de vida, en el cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, entonces tampoco hubo un cambio de pensamiento. Pero aquí lo que nos dice la palabra es que el hijo no solo cambió de manera de pensar, no solo cambió de dirección, no solo cambió de rumbo, sino que también tomó la decisión de hacer lo que había pensado hacer. Y dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero aquí lo que quiero rescatar es que la acción del hijo se levantó. Dice: levántate y regresa a tu primer amor. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Levántate, no te quedes ahí.
él se levantó y regresó a su primer amor, regresó al Padre. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer eso? Que estamos quebrantados, humillados por el pecado, necesitamos levantarnos y regresar al Padre, de donde nos habíamos alejado. Y recuerden, aquí estamos hablando a hermanos en Cristo, porque dice, un hombre tenía 2 hijos, y aquí estamos hablando de creyentes. Recordemos que el creyente pasa a ser hecho hijo de Dios. Entonces aquí, como hijo de Dios, se había alejado, se alejó, y él estaba separado del Padre, pero se levantó y regresó al Padre, regresó a su primer amor. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Yo creo que un hombre sabio toma decisiones en base a la palabra, y eso fue lo que hizo este hijo. Dice, me voy a levantar y voy a ir donde mi padre. Porque separados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Cuando tú te separas de Dios, lo que hace es que te alejas de Él. Y como dice la palabra, Jesucristo mismo diciendo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ustedes y yo nada podemos hacer separados. ¿Separados de qué? Separados de la palabra. No es que no, si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo no me separo de Cristo. No está hablando de eso. Está hablando de que tus acciones están separadas de lo que dice la Escritura. Y si tú te separas, si nosotros nos separamos de lo que dicen las Escrituras, nada bueno podemos hacer. Lo dice Jesucristo. Nada podemos hacer. Y eso es lo que rescato yo del versículo 20. Levantándose, vino a su Padre. O sea, tocamos fondo con algún área de pecado, pero el asunto es que vayamos a la palabra, que vayamos en oración con una actitud humillante, que realmente estamos arrepentidos, que muestre eso. Busquemos al Padre. Creo que la enseñanza, si la enseñanza no está basada en la palabra de Dios, nada estamos haciendo. Aquí dice que nos levantemos y que vayamos al Padre. O sea, no es de ser positivo, ¿verdad? No es de ser positivo. Aquí es de levantarse y buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra, buscar al Padre. Esto fue con sabiduría. Un hijo sabio, eso es lo que hace. Y nosotros, cuando nos hundimos, como hijos sabios, tenemos que levantarnos e ir al Padre. El Padre se vuelve misericordioso cuando tú vienes a Él. Mire qué interesante. Cuando un hijo se quebranta, reconoce que ha fallado, reconoce su pecado, se quebranta y viene al Padre, yo les aseguro que no hay un padre tan duro que ver a su hijo quebrantado, humillado, arrepentido por su pecado, no se mueva a misericordia. Es bien difícil. Y esto es lo que estamos viendo. El Padre se vuelve misericordioso cuando el Hijo viene quebrantado. El Señor es pastor y obispo de tu alma, hermano. Tenemos que buscar al Señor. El ejemplo aquí, el Hijo buscó al Padre. Nosotros, en nuestro quebrantamiento, en nuestro arrepentimiento, tenemos que buscar al Señor, porque no, como les digo, no solamente es de levantarse, como dicen los positivistas, levántate y recoge la experiencia y sigue adelante. No es así. Está bueno, pero yo le agrego, levántate, sigue adelante, pero a buscar al Señor, a buscar la palabra de Dios, porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Miremos Efesios capítulo 2, del 11 al 13. Ahí lo tenemos. Dice, así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan
al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Amén. Efesios capítulo 2, del 11 al 13. Los gentiles, los no judíos, dice, estábamos separados, sin Cristo. O sea, estábamos hundidos, pero por Él nosotros fuimos acercados a Él. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice, estábamos lejos, pero ahora están cerca. Ahora estamos con el Señor. Así es que esa es la actitud, hermanos, que debemos de tener. Cuando tú sabes, primero tenemos que reconocer el pecado en que andamos, el que estamos, y luego levantarnos y buscar al Padre, porque Él es el que nos restaura. Él nos hace estar cerca de Él por la sangre que derramó en la cruz y que nosotros hemos creído. Veamos dos actitudes cuando el hijo arrepentido se encontró frente a su padre. Porque aquí, hermanos, yo quiero decirles, recordarles que esta parábola del hijo perdido va relacionado con la parábola del hijo de la oveja perdida y de la moneda perdida. En la parábola de la oveja perdida es que el pastor salió a buscar la oveja. Pero en esta del hijo perdido es que el hijo fue a buscar al padre. El hijo fue a buscar al padre. Entonces el hijo tiene dos actitudes. Un hijo arrepentido. Cuando tú realmente estás arrepentido, vas a mostrar dos actitudes. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo expresó tal y como lo había pensado. Mire, un hijo arrepentido. Esto lo planeó. Estas palabras, cuando estaba enfrente a su papá, él las planeó decir. Y cuando estaba enfrente, se las dijo. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dos cosas aquí, dos actitudes. Número uno, manifestó su arrepentimiento. He pecado contra Dios y contra ti. Tenemos que confesar, hermanos, el pecado. Cuando hemos ofendido, en este caso, el hijo había ofendido al padre y le dice, he pecado contra Dios y contra ti. Es la primera manifestación de un arrepentimiento. Confesar el pecado delante de la persona que ofendió. Y en primer lugar, cuando ofendemos al hermano, primero ofendemos a Dios. Por eso dice, he pecado contra Dios y contra ti. Así es que una actitud de un hijo arrepentido es reconocer el pecado en frente de la persona que ofendió. El hijo había ofendido al padre y por eso le confiesa cuando lo tiene enfrente, he pecado contra Dios y contra ti. Y otra actitud de un arrepentimiento genuino es que mostró humildad. El hijo mostró humildad. Dice, ya no merezco llamarme tu hijo. Esa es humildad. O sea, porque el punto es que él no había dejado de ser hijo de su papá. Y aquí estamos en el punto de los creyentes. Pasamos a ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, lo que hacemos es que estamos ahí en lo más bajo, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Lo que pasa con el hijo en su humildad mostrada, dice, ya no merezco llamarme tu hijo. Él se sentía humillado, mostró humildad. El asunto es que el ser hijo no es porque se lo merezca o no se lo merezca, sino que ya es hijo. Es hijo, no dejó de ser hijo,
porque él se haya ido a vivir lejos, a gastar el dinero y a vivir una vida desordenada. No dejó de ser hijo. Lo único que en su humildad, en su quebrantamiento, en su arrepentimiento, él dijo: ya no merezco llamarme tu hijo. Es una muestra de humildad. Entonces, cuando realmente estamos quebrantados, nosotros tenemos que manifestar dos actitudes: un arrepentimiento, confesar el pecado. Recordemos que si confesamos la falta y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Manifestar su arrepentimiento confesando el pecado. Y número dos, siendo humildes, reconocer que no merezco ser tu hijo. Y esa es humildad, ¿verdad? Pero el Señor ahí está con su misericordia. Pero aquí estamos hablando del punto de su hijo. Ahora veamos en el versículo 15, en Lucas 15, 22, evidencias de la misericordia del Padre. Ya hablamos del hijo. Recordemos, el hijo confesó su pecado delante de su papá y se humilló. Fue humilde. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, ustedes y yo. Que nos arrepintamos, que confesemos el pecado y que seamos humildes, ¿verdad? Que lo que Dios hace en nosotros no es porque lo merezcamos. Y no dejamos de ser hijos de Dios. Interesante aquí, ¿verdad? Ver que por tu pecado no dejas de ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evidencias de la misericordia del Padre. Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y aquí lo que quiero rescatar es que el Hijo fue aceptado por el Padre. Miren cómo es Dios. Por eso es interesante la misericordia, que no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El Padre aceptó al Hijo en la condición en que el Hijo iba. Recuerden, venía de darle de comer a los cerdos, todo sucio, maloliente. Y haber aceptado al Padre fue agradable para su papá, recibir a su hijo. Qué gozo, qué alegría recibir a su hijo. Por tanto, fue bien recibido y fue admitido con mucho gusto. Y les hablaba de que mi esposa y yo estamos en consejería y parece 62 años tengo yo, 30 años de casado y estamos en consejería. Casualmente ayer estaba con un hermano en consejería también, exponiéndoles mis situaciones, cómo debe ser mi actitud hacia mis hijos, cómo debo de responder hacia mi forma de tratar a mis hijos. Estuvimos más de una hora hablando por teléfono y fue muy bueno, muy bueno. Y yo creo que cuando uno habla, cuando uno necesita ser aconsejado, no anda buscando soluciones, con solo ser escuchado, y en el proceso de que el hermano me estaba escuchando, me estaba dando algunas soluciones, unas posibles soluciones. Pero es interesante, hermano, siempre vamos a necesitar tratar de la mejor forma a nuestros hijos. Así es que mientras vivas, tienes que ir aprendiendo cómo mejorar la forma, cómo relacionarte con tus hijos, cómo tratarlos. En primer lugar, mostrarle a tus hijos que su presencia es agradable para ti. Mostrar eso. Yo sé que cuesta, hermano. Máximo cuando tus hijos han tenido conductas que no son agradables a Dios. Pero tú como padre debes recibir a tu hijo bien, hacerlo sentir bien y admitirlo con mucho gusto, o sea, que se sienta
en casa, tu hijo, bien, que lo tratas bien. No lo respondió, fíjense bien. El padre, cuando el hijo le dice, que le dice en el versículo 19, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, le dice en el 18. Dos cosas le dijo. Y lo que le respondió el padre me llama mucho la atención. Porque el padre, fíjense bien, Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermanos, el papá no le respondió de la siguiente forma. Fíjense, no le dijo: sí es cierto, has pecado contra Dios y contra mí. Sí es cierto, no eres digno de ser llamado mi hijo. El padre no le respondió así. Fue el hijo quien lo dijo, no el padre. Por eso en el versículo 22 dice: pero el padre, o sea, se hizo como que no había escuchado, porque el hijo no necesitaba escuchar del padre que le dijera: sí es cierto, has pecado contra Dios y contra mí. Sí es cierto, no eres digno de ser llamado mi hijo. ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros como padres? De decirle eso a nuestros hijos. Sino que le dijo, ni siquiera le respondió, sino que lo que dijo es, se dirigió a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y cálcenle en los pies. O sea, pasó por alto la ofensa el padre. No le reclamó, no le echó en cara todo lo que había hecho a su hijo. Tampoco le dijo: si es cierto, tenés razón, no sos digno de ser llamado mi hijo. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos cometido errores, grandes errores, en hacerles ver el pecado a nuestros hijos, cuando no es eso lo que los hijos quieren escuchar, sino la actitud del Padre misericordioso? Traigan el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y calcen los pies. El hijo fue aceptado, hermanos. Evidencia de la misericordia del Padre. Así es que estamos aprendiendo a ser padres misericordiosos y amorosos. Evidencia de la misericordia del Padre. 1. Saquen la mejor ropa y vístanlo. O sea, ordenando, saquen la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y pónganle calzado en sus pies. Mira, interesante. El hijo iba con una actitud de decir: le voy a decir que me dé trabajo, porque sus empleados viven mejor que yo. Y le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le respondió y dijo a los sirvientes: saquen la mejor ropa. ¿Por qué? Porque su hijo tenía que volver a su posición, ¿verdad? Aquí está mi hijo, vístanlo, pónganle un anillo en su dedo. Efesios 1 del 6 al 7 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. El Padre, nosotros somos aceptados por el Padre por medio de Jesucristo. La pregunta es esa nuestra actitud como padres hacia nuestros hijos? ¿Le mostramos a nuestros hijos, los premiamos? Aquí está la mejor ropa, el anillo, póngale calzado. O, visto desde otro punto, que es el más importante, así nos trata el Señor a nosotros cuando nos humillamos. Nos pone en el lugar donde siempre hemos estado. Nadie ha ocupado el lugar cuando tú te retiras, cuando te vas, cuando tocas fondo con tus pecados. Nadie ocupa tu lugar, porque eres un hijo especial
y Él tiene reservado tu lugar en la familia. Veamos lo que dice, saquen la mejor ropa y vístanlo. Zacarías 3, del 3 al 4. ¿Qué significa eso? Josué, vestido con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Miren qué interesante. El que se vistiera con ropas nuevas era porque los trapos estaban sucios. Recuerden que nuestros pecados son como trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia que nosotros andábamos, como el hijo pródigo cuando estaba cuidando cerdos. Esos son nuestros pecados. Pero cuando venimos al Padre, dice, quítense esa ropa, quítensela y pónganle, vístanlo con ropa de lino fino, o sea, con ropa limpia, con ropa de fiesta. Zacarías 3, del 3 al 4. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Fíjense bien, hermano, lo que eso significa. Este acto representaba que el Hijo llegó para ocupar el lugar importante que había abandonado. Génesis 41, del 42 al 43. El caso de José. Entonces Faraón quitó su anillo, el faraón, de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. Y Faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto. La posesión. Eso significaba quitarle la ropa sucia, los trapos de inmundicia y vestirlo con ropa limpia. Dice, lino finísimo. Vistió el faraón a José y le puso un anillo en el dedo. Y Faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, qué bendición cuando tú te arrepientes, cuando nos arrepentimos de que hemos tocado fondo con nuestras áreas de pecado y venimos al Padre, recuperamos la posesión. Qué bendición. Eso significaba quitarle la ropa sucia y ponerle la ropa limpia, porque fuimos lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nuestros pecados estaban como trapos de inmundicia. Lo que pasó con el hijo pródigo, llegó todo sucio. Hermanos, literalmente lo que el hijo dejó atrás fue una basura. Y eso es muestra también del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes y dices, toda esa vida que pasó para mí es una basura. Yo recuerdo un muchacho en ese tiempo, hace muchos años, él tuvo un problema que tomó dinero en la empresa donde trabajaba. Estoy hablando de hace, no sé cuántos años, un montón de años, unos 30, 35 años. Y fue una gran vergüenza que él pasó. Y al final los padres vendieron una propiedad que tenían para pagar el dinero. En ese tiempo eran como 100,000 empiras, pero estamos hablando de hace más de 30 años. Y yo recuerdo que yo lo vi como unos 15 años después de que sucedió eso, y lo miré, y lo reconocí, y él me reconoció en cuanto me vio. Y yo le dije, ¿qué tal estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba él? Ah, bien, fíjese que soy pastor de una iglesia, me dice. Soy pastor de una iglesia. Ah, qué bueno. Yo, pues, me costó mucho involucrarme en la iglesia, pero porque yo venía arrastrando los pecados. ¿Se acuerda de aquella situación? Sí, me acuerdo. Pues, hasta que yo quedé convencido que había ofendido a mis padres, que había pecado contra Dios, que había ofendido a mis padres, y mis padres tuvieron que pagar ese dinero, pero que Cristo me perdonó. Cristo me quitó la ropa sucia y me puso la ropa limpia.
con su sangre derramada me limpió. Yo creí eso y ahora soy pastor. Eso me dijo ya Señor, ¿verdad? Interesante, hermanos, y él le agregó toda esa situación, todos esos lujos que yo vivía, para mí ahora es una basura. Eso no sirvió para nada. Filipenses 3, del 8 al 9, dice: aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo he considerado basura, a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la cual da Dios con base en la fe. Eso, hermano, cuando tú te levantas, no es que recoges las experiencias, sino que dice la palabra: tenlo como basura, todo eso. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Miren qué interesante lo que nos enseña la palabra a lo que nos dice el mundo. Dice: si tú te caes, levántate y recoge las experiencias. No. La palabra dice: levántate, busca al Señor y lo que pasó, tenlo como basura. Tenlo como basura. El gozo del Padre motivado por la sabiduría de su Hijo. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra a su padre. O sea, podemos ver eso. A los que tenemos hijos, sabemos que los hijos, cuando actúan con sabiduría, basados en la palabra, eso causa alegría a los padres. Igual nosotros le causamos alegría a nuestro Padre Celestial. Cuando nuestra conducta es agradable a los ojos de Él, le causamos alegría. El hijo sabio alegra a su padre. Veamos entonces en Lucas 15:24. Lucas 15:24. Dice: ¿por qué? Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa es la razón, es la causa de la celebración, la razón por qué el Padre estaba celebrando, por dos razones. Una, su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Dos, estaba perdido y ha sido hallado. Y este es el énfasis de la parábola: el hijo perdido. El hijo estaba perdido y había sido hallado. Y por eso era la razón de que el papá le puso ropa nueva, le puso un anillo, le calzó los pies y le dijo: traigan el becerro más gordo que vamos a comer y vamos a celebrar. Vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo que estaba perdido lo he encontrado. Pero miren qué interesante en esta parábola. El padre dice: he encontrado a mi hijo, pero es que el hijo lo buscó al padre. Tenemos que tener claro en eso. No es como el de la oveja perdida, que el padre, el pastor, buscó a la oveja y la encontró y la llevó a las 99. Pero aquí es que el hijo que estaba perdido buscó al padre y por eso trajo regocijo a su padre y puso una gran fiesta. Estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba separado del Señor, porque Jesucristo dijo: yo soy la vida. Recuerden eso. Cuando una persona se separa de Dios, del Señor, anda en tinieblas. Estaba perdido y ha sido hallado. Nadie encuentra algo en la oscuridad. Cuando nos separamos del Padre por nuestra conducta pecaminosa, porque el pecado separa, hermanos. Y no estoy hablando de vida eterna, no confundamos los términos. No estoy hablando de separación para vida eterna, porque ya sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero estamos hablando de tu obediencia, de tu vida cristiana, de tu vida como creyente. Nosotros tenemos que demostrar que estamos arrepentidos de nuestras faltas. Por eso esta parábola, el hijo que mostró arrepentimiento.
Él estaba perdido, o sea, andaba en tinieblas, y lo que hizo fue que volvió a la luz. Y en Lucas 15, del 6 al 7, podemos ver que hay más alegría en el cielo. ¿Cuándo hay más alegría en el cielo? Lucas 15, del 6 al 7. Cuando llegue ese, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. Está hablando de la parábola de la oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un justo perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. O sea, el Señor está contento, hermanos, porque ustedes y yo estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios, y Él está contento, hijos sabios. Pero se alegra más cuando un hermano que se ha alejado regresa. Hay más contentamiento, hay mayor contentamiento. Y eso lo vimos en la iglesia Manuel. Un hermano que se había retirado, tenía como unos 8 o 9 meses, creo que un poquito más, y luego regresó y la pasamos bien. Nos invitó a su casa a tener la reunión de grupo de la iglesia Manuel. Se llenó la casa, y el miércoles estuvimos juntos. El viernes estuvimos en una vigilia, y es interesante, gozoso verlo a él con su señora y todos los hermanos contentos, porque el hermano que se había ido regresó. Una gran alegría. Yo creo que eso nos alegra y nos motiva a todos los hermanos. Cuando alguien que se ha dejado de congregar llega un momento en donde regresa a tener comunión con los hermanos. Y estamos esperando que eso suceda con algunos hermanos que han dejado de congregarse. Es una alegría, es un gozo volverlos a ver. Hermanos, pensemos en ese Padre misericordioso, en ese Padre que extendió sus brazos, que nos vistió, nos quitó esa ropa, que estábamos vestidos con esos trapos de inmundicia, que son nuestros pecados, y nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre derramada en la cruz, y nos dio posesión adquirida como hijos de Él. O sea, aunque nos creamos dignos o no, tenemos la posesión, porque no vamos a dejar de ser hijos de Dios por causa de nuestros pecados. Tenemos que tomar esa decisión del hijo pródigo, regresar a su padre humillado y confesar sus pecados, de tinieblas a la luz verdadera. Y hay alegría, hermanos, cuando tú te arrepientes. No sé en qué áreas de pecado se encuentra alguien en este momento, pero el hecho que te levantes y busques al Señor, eso dice: arrepentido, hay una alegría en el cielo. El Padre se contenta de ver a su Hijo que ha regresado al redil. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque esta palabra que hemos compartido nos ayuda, Señor, a ver que a pesar de que estemos hundidos en un área de pecado, tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer la falta delante de ti, porque tú dices que el que confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. Y también, Señor, tenemos que humillarnos y reconocer que lo que tú haces por nosotros no depende de lo que nosotros hacemos por ti o por lo que dejamos de hacer, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tenemos un Padre amoroso al cual podemos ir en cualquier momento para recuperar nuestra posesión adquirida aquí en la tierra como hijos tuyos, para ganar a otras personas para ti, Señor, en tu santo nombre. Amén.